Y ahora sí. Muy buenas tardes, son las 15 horas con 22 minutos. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Este programa es judicial en donde la comunidad puede consultar, hacer preguntas para que sean respondidas por una autoridad del Poder Judicial. En este caso, nuestro juez en línea el día de hoy es Corta Pelosona de Temuco, el ministro Alberto Amiot. Que da un abrazo a la distancia y muchas gracias por estar en línea el día de hoy. Muy buenas tardes, Julio. Un agrado y a su entera satisfacción, en definitiva, para estar en esta entrevista. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Invito a toda la comunidad que está conectada a redes sociales del Poder Judicial a hacer sus preguntas. Le quiero contar que ya hay muchas preguntas y consultas que han llegado, así que vamos a agruparlas, vamos a entablarlas y vamos a hacer para que usted pueda responderlas, ministro. Como contexto, las personas, los ciudadanos, especialmente los niños, niñas, adolescentes, tienen derechos adquiridos sobre su proceso educativo. El Estado garantiza ciertos elementos de calidad, pertenencia, de estudios en base a la ley que denominamos la ley de educación, que es la ley 20.370. Me gustaría, como pregunta muy general, ministro, para que comenzar a entrar después a puede explicar la esencia del derecho a la educación, cómo genera ciudadanía, cómo genera la democracia, cómo los tribunales de justicia pueden ejercer también los grandes ecosistemas que tiene nuestro país. Bueno, es fundamental definir digamos, dónde nos ubicamos para los efectos de generar respuestas adecuadas, oportunas y eficientes. Primero, yo creo que lo más importante es definir cuáles son las garantías, ¿no es cierto?, que están vinculadas a la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y hay algunas de las garantías que podemos citar, por ejemplo, la no discriminación arbitraria, la prohibición de prácticas excluyentes, el derecho a tener un procedimiento administrativo o jurídico, legal, disciplinario, racional y justo, ¿Ya? Y por supuesto que esto está regido por el deber del Estado de fiscalizar, ¿ya? No se puede, bajo ningún punto de vista, impedir la permanencia o renovación, por ejemplo, por razones socioeconómicas. Y ya lo vamos a ir viendo. En general, como bien usted lo señala, hay distintas leyes que protegen y amparan estos derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes. La admisión, por ejemplo, en matrícula se debe adecuar a la Ley General de Educación, a la ley, por ejemplo, de inclusión, ¿Ya? la ley 20.845. Ya no se pueden establecer, por ejemplo, filtros o sanciones a priori que no tengan un sumario administrativo y que no estén estructuradas dentro del reglamento que necesariamente tiene que tener el colegio. Y por supuesto que deben respetar lo que se denomina el debido proceso. Hay, por ejemplo, una circular, ¿Ya? que es la circular 812, y otras circulares recientes que han aparecido el año 2005, que son, yo diría, resguardan además lo que se denomina la identidad de género, ¿ya? Y que también es fundamental, porque sobre todo desde la perspectiva de la interculturalidad. Exacto. En síntesis, ¿Ya? es una herramienta clave para promover una educación inclusiva que obliga a los establecimientos a garantizar el respeto pleno a la identidad de género de sus estudiantes mediante todos los ajustes administrativos y culturales educativos, ¿no es cierto?, que estén manifestados en la ley. Exacto. Y que además se plasmen con aquellos casos, ¿no es cierto?, que están en el borde o en los bordes, obviamente, de la ley. Ministro, hemos tenido muchas preguntas ya y yo le voy a decir solo una palabra porque las preguntas se repiten. Le voy a decir solo una palabra para que usted lo pueda explicar cuáles son los posibles derechos que afectan o cómo entenderla. Es como la palabra que toda la ciudadanía nos está escribiendo a través de redes sociales, la palabra tómbola. Sabemos que hay un conflicto, que hay un problema de matricular a nuestros hijos en el sistema público y particular subvencionado, en donde la elección ya no es donde yo quiero elegir el colegio para mis hijos o mis hijas, es donde el sistema comprende que hay una vacante para mis hijos y mis hijas. ¿Se nos puede explicar un poco el proceso de elección que tienen los apoderados o los tutores o los padres para poder incluir a su hijo en los colegios determinados que ellos quieran? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. ¿Ya?
Una es cómo yo accedo al sistema de educación que el Estado garantiza, Ya. que ya lo hemos señalado. Sí, A su vez también cómo lo diferencio del sistema de educación particular, ¿ya? Además existen situaciones intermedias, particular subvencionado, en fin, yo creo exacto. que hay que diferenciar los distintos escenarios a los que nos enfrentamos. Ahora, ¿qué cosas, por ejemplo, no puede hacer un establecimiento? ¿Ya? Ahora, lo que usted me dice en relación a la tómbola, Ujú. probablemente esto se generó por algunas líneas correctivas que hizo el Estado en el mejoramiento de las conductas que existían Absolutamente. y para los efectos de mejorar la oferta programática que se Sí, tiene, ¿ya? sí. Porque, o sea, si demográficamente hay una comunidad o hay, por ejemplo, un barrio, ¿ya? En el cual necesariamente tengan que acceder a una escuela y la oferta programática que tiene esa escuela, en definitiva, no responde a las necesidades, yo tengo que ubicar un establecimiento, ¿no es cierto?, con la mayor proximidad, con todas las garantías en una zona aledaña, ¿ya? Exacto. Pero también tengo que generar una redistribución. Por eso es que cuando hay no una sobreoferta, sino que una sobredemanda, Demanda. efectivamente, necesariamente yo tengo que volver a la norma. Ahora, ¿qué cosas no pueden ocurrir? A ver. ¿Ya? No se puede expulsar, por Ya. ejemplo, no se puede cancelar o no renovar la matrícula por razones socioeconómicas, ¿ya? Existe siempre la posibilidad, ¿no es cierto?, de que incluso no haya una sanción socioeconómica encubierta, ¿ya? Porque es contraria a derecho y a la libertad de educación que nosotros tenemos. El establecimiento debe evaluar antecedentes socioeconómicos y hay una circular que regula esta circunstancia, que es la circular 580. Perfecto. ¿Ya? Ministro, antes, quiero preguntarle sobre lo socioeconómico porque también tenemos muchas preguntas. Hay dos preguntas sobre las cancelaciones de matrícula. Hemos recibido muchas. Y la voy a englobar bajo el aspecto socioeconómico, es decir, mi colegio puede expulsar a mis hijos por no tener la matrícula o la mensualidad pagada. Hablemos primeramente del tema financiero, si le parece. Perfecto. O sea, en un establecimiento privado, sí, pero tiene que existir un procedimiento administrativo que justifique esa expulsión, ¿ya? Tiene que haber un debido proceso, tiene que haber un pronunciamiento de la autoridad administrativa, ¿ya? Ahora, existen una serie de instancias donde en definitiva se puede recurrir, ¿ya? Por ejemplo, A ver. ¿qué cosas son relevantes? Tiene que haber una comunicación por escrito, ¿ya? ¿Estamos hablando solo de ¿No los es cierto? colegios privados, ministro? No solamente de ¿No? los colegios privados. Ya. Lo que pasa es que en los colegios públicos no hay que pagar matrícula, No, por en supuesto, definitiva. claro. ¿Se fija usted? Entonces, tenemos que ir jugando con los dos, Con las opciones. con los dos escenarios, con las opciones. Efectivamente, en un colegio particular, ¿no es cierto?, tiene que ser aviso por escrito de la morosidad. Tiene que haber una instancia formal que dé la facilidad a la familia para que acredite estos cambios socioeconómicos, eventualmente. Y tienen que darse todas las alternativas para los efectos, ¿no es cierto?, de que esto se pueda mejorar. Y el tercer elemento, tiene que haber una resolución fundada por parte del órgano educativo, ¿ya? Y oportuna. En este caso, cuando estamos hablando, voy a referirme al sostenedor. Ya. Necesariamente tiene que haber una respuesta. El reglamento, en este caso, lo protege. Por otra parte, no se pueden retener documentos académicos. Lo vamos a ver más adelante, muchas veces por la vía del recurso de protección, Sí, está claro. estrictamente prohibido como garantía que no se pueden retener, por ejemplo, los títulos, Los certificados, claro, las notas, etcétera, certificados de nota. que son documentos necesarios para incorporarme a otro establecimiento. Así es, efectivamente, ¿ya? Sí. Y esto está, fíjese que esto está muy vinculado también a lo que se denomina distinción, exclusión o las restricciones sin justificación. O sea, Exacto. esto quiere decir que no es por el mero antojo del órgano educativo, e incluso también hay que diferenciar a aquellos niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situaciones especiales, como por ejemplo los niñas o niños TEA, Claro. ¿no es cierto?, que tienen trastorno del espectro autista, también tienen que tener el soporte educativo que tienen que tener. La comunidad educativa, en definitiva, tiene que adaptarse a las necesidades de este niño, niña o adolescente. ¿Ya? Perfecto. Ahora, la ley Zamudio regula, y eso es muy importante A ver. decirlo, la acción de no discriminación arbitraria. Esto está en la ley 20.609, ¿ya? Es la ley Zamudio, ¿ya?
Sí. Ahora, ¿sí? ¿qué cosa, Sí, lo escucho, qué ministro. cosas, por ejemplo, qué cosas son relevantes? Un colegio no puede negar, sobre todo cuando recibe aportes del Estado, no puede negar, está regido por la ley de inclusión, que es la 20.845, y no puede negar la admisión, sencillamente por un antojo. No se puede negar la matrícula, por ejemplo, por categorías protegidas, ya lo señalaba y Sí, lo adelantaba recién, o razones socioeconómicas que importan sí. Estamos conversando con el ministro una de la Corte de discriminación. Apelaciones. ¿Se fija? Perdón, ministro, Tampoco, se había quedado congelado un segundo en la señal. Le estaba contando a la ya. comunidad de redes sociales y del Poder Judicial que estamos conversando con Alberto Amiot, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco. Ministro, le dejé una colilla sin responder para que pueda terminar su idea antes de seguir con las preguntas. Claro. Y en caso de situaciones disciplinarias que tengan una elevada gravedad, ¿no es cierto? Expulsión, cancelación, ¿no es cierto? Pueden existir efectos y prioridades. Y ahí fíjese que el, eh, las prioridades SAE, ¿no es cierto? Estas son en definitiva criterios, yo diría, eh, que permiten evitar, ¿no es cierto?, que se mantenga en el tiempo sostenidamente una discriminación arbitraria. Esto además permiten que los estudiantes tengan preferencia en el proceso, ¿ya? Este sistema de admisión escolar, el SAE, que le señalaba recién, permite asignar cupos, ¿ya? Un colegio recibe, muchas veces cuando un colegio recibe más postulaciones que las vacantes que tiene, también debe tener, entre comillas, matrículas reservadas Claro. para aquellos niños Hay que se ciertos encuentran procesos en una de situación discriminación especial. positiva para estos niños. Así es. Ya, Perfecto. y hay además causales que están prohibidas. A Ya, ver. por ejemplo, la deuda socioeconómica en copago, sin procedimiento de acreditación, identidad y género, la discapacidad sin ajustes razonables, ya, eso está prohibido. Ya, y esto se ha remediado o existe una práctica vía recursos de protección. Sí. Ya, se acogen los recursos de protección y se ordena restituir hasta el estado, digamos, Sí. de no infraccionar Ministro, en la categoría de... ya le vamos a consultar sobre los procedimientos judiciales, ¿ya? Usted nos contaba que habían dos posibilidades de cancelación de matrícula o expulsión, sabiendo ya que es muy limitada esta facultad que tienen los establecimientos. Tenemos muchas preguntas sobre el financiamiento económico que usted le respondió y tenemos muchas preguntas también de la comunidad educativa que está conectada a Instagram del Poder Judicial sobre el tema de la disciplina, ¿ya? Tenemos niños en los colegios que agreden, tenemos niños en los colegios que no dejan hacer clases, tenemos niños que no respetan a los profesores. Estoy parafraseando, ¿cierto?, porque tenemos muchas preguntas al respecto. ¿Un colegio no puede expulsar a un determinado alumno o alumna que transgreda también estos códigos simbólicos de la comunidad educativa? Fíjese que la expulsión, uno tiene que pensar que es la última medida, la última ratio, ¿ya? ¿No es cierto? Y tiene que haber un debido proceso administrativo y además tienen que intervenir definitivamente las instituciones que son las contraloras del sistema educativo. ¿Qué son? Como por ejemplo la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Usted puede iniciar una denuncia administrativa, ¿no es cierto? Incluso la superintendencia puede fiscalizar, puede generar instrucciones, puede sancionar, incluso al establecimiento, si por ejemplo el reglamento no es claro en las políticas de expulsión o cancelación de matrícula. También existe la Seremi de Educación, ¿ya? O el Mineduc, ¿ya? La Seremi de Educación o el Mineduc son los que regulan los cupos y la continuidad. Y esto está muy vinculado especialmente frente a la expulsión y la cancelación, que es en el SAE, digamos, que lo mencionábamos recién. Claro. Sobre todo en los errores de asignación. La responsable es la Seremi regional cuando hay errores en la asignación, porque muchas veces los errores en la asignación no es el sobrecupo, ¿no es cierto? Sí. O en este caso la sobredemanda, sino que es precisamente en la estrategia de la oferta programática, ¿ya? Porque la política pública en definitiva no logró cubrir las verdaderas necesidades, los estudios probablemente que se hicieron en relación al sondeo de cuánto eran quienes eventualmente tenían necesidad, y hay una serie de estadísticas que se pueden utilizar, el INE
el Instituto Nacional de Estadística cuenta situación socioeconómica, ubicación, los estratos, ¿no es cierto?, por las características de las viviendas donde vive, las características, si es que, por ejemplo, los padres son profesionales o no, en fin, hay una serie de conjugación de aspectos que necesariamente se tienen que considerar. Perfecto. Yo diría que la última ratio ¿Sí? es el recurso de protección en la Corte de Apelaciones, Perfecto. donde sí se pueden corregir, en definitiva, sobre todo en el ámbito de la discriminación. Sí. Estamos conversando con Alberto Amiot, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y el responsable encargado de asuntos de infancia, tanto en la jurisdicción como también en diferentes mesas de trabajo e instancias del Poder Judicial. Hemos resuelto ya gran cantidad de preguntas asociadas a las matrículas, a las cancelaciones. Vamos a preguntar, tenemos muchas preguntas también, ministro, sobre la discriminación, ¿ya? Hay un comentario que me gusta hacerle, porque usted hablaba que la exigencia, voy a recordar lo que usted dijo finalmente, que tiene que ver con que los colegios hagan la máxima posibilidad para que las personas no se sientan discriminadas. Y hay un comentario que dice lo siguiente, que tiene una hija que tiene una discapacidad motriz, por lo tanto camina distinto. El colegio era pequeño, no tenía un ascensor, pero lo que hicieron fue cambiar el curso al primer piso. Por lo tanto, el que ha satisfecho entiende que la comunidad educativa se hizo cargo del problema, ¿ya? Y quiere plantearlo porque dice que la comunidad tiene muchas atribuciones para resolver los conflictos antes de llegar a los tribunales. Me imagino que puede ser un abogado que nos está escribiendo. Y en segundo lugar, también personas que dicen, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, si mi hijo tiene una condición trans, pero él no le permiten entrar al baño que corresponde bajo su condición y bajo su autonomía, sino está obligado a ir al baño de su género anterior? ¿Qué podría hacer los padres de esta persona? Bueno, el colegio tiene que agotar todos los recursos económicos y humanos para solucionar dichas circunstancias. Si es que no lo puede hacer, eventualmente puede recurrir a las autoridades administrativas que ya los mencionamos, como la Superintendencia, el Ceremi, el Mineduc, ¿no es cierto? Y finalmente vía recursos de protección ante los tribunales. O sea, fíjese usted que vía protección ante los tribunales, las Cortes de Apelaciones, cuando detectan que hay arbitrariedad o ilegalidad en la decisión o en la toma de decisiones, y se verifica que hay una afectación grave e inminente en la garantía, ¿no es cierto?, como el derecho a la educación, a la igualdad, a la no discriminación, puede tomar medidas correctivas, puede dejar sin efecto muchas veces, incluso muchas veces se le comunica a la Ceremi Regional de Educación y se instruye la aplicación. Y es que se verifica, ¿no es cierto?, de que no hubo un debido proceso y que no se ajustan a la ley, administra sanciones y esas sanciones son conocidas por la vía administrativa, multas en relación al cumplimiento de su reglamento o la ley. Perfecto. Ministro, me preguntan, antes de llegar a un tribunal, lo que corresponde evidentemente entonces es culminar todos los trámites necesarios dentro del mismo ecosistema educativo, o sea, ir a la Superintendencia de Educación, ir a las autoridades directas del colegio, luego ahí, si es que no hay una satisfacción en cuanto a la respuesta, podría llegar a un tribunal. Me imagino que la Corte de Apelaciones, si nos puede explicar un poquito el procedimiento de cómo se presentan los recursos y qué etapas previas debería hacer la persona para que la Corte acceda a conocer ese recurso y no lo tramite de nuevo y lo declare imposible para que vuelva a la comunidad. Bien. A ver, el recurso de protección lo que garantiza son los derechos fundamentales. ¿Ya? Y, por ejemplo, mencionamos algunos, el derecho a la educación, la igualdad, la no discriminación arbitraria, en fin. Y lo que hace el recurso de protección, que es una cautela de las garantías, ¿no es cierto?, rápida y urgente. Ahora, no es una instancia para los efectos de establecer un sistema probatorio, ¿ya?, sino que es meramente la verificación o la constatación de la infracción y la respuesta jurisdiccional inmediata, ¿ya? Porque es tan rápida que nos permite tener un escenario donde, en definitiva, ¿no es cierto?, se genere un conflicto, se establezca ese conflicto y ese conflicto, en definitiva, tenga que ser sometido a prueba, las partes... Testigos, pruebas, documentos, claro. No es para eso, en definitiva. Entonces, la idea es precisamente que esto se constate y se verifique y se corrija, ¿no es cierto? Que sea, además que yo siempre he señalado que justicia que no es oportuna, no es justicia. Claro. O llega a tiempo, ¿ya? Muchas veces no llega a tiempo la justicia, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Creo que es sumamente importante entender que el recurso de protección puede ser
un escenario que puede ser activado por cualquier particular Y, no que sé, y recurra sin ante una abogado, ¿cierto? apelación. ¿Podría ser sin abogado incluso? Absolutamente. Ahora, se requiere la orientación de abogados, pero para la orientación de abogados existen la Corporación de Asistencia Judicial, ¿no es cierto?, que están en las comunas, Exacto. están en las distintas regiones. O sea, la asesoría de un letrado existe tanto el que puede pagar, la asesoría de un abogado que puede contratar su servicio, pero también existen otras instancias en las cuales se puede acudir y que haya asistencia legal gratuita. Ahora, eso va a depender también de aspectos socioeconómicos y va a ser determinado desde esa perspectiva. Y va a Exacto. pagar cuanto pueda en definitiva, pero va a tener la asistencia. Exacto. Nos preguntan cómo aplica el derecho a la educación para los establecimientos que tienen cierta vocación religiosa manifestada en su reglamento, o en su nombre, o en sus diferentes documentos que tienen de constitución del colegio. Perfecto. Es súper interesante el tema. ¿Por qué? Porque un colegio no puede, en definitiva, rechazar a un estudiante por no profesar la religión del proyecto educativo que tiene. Eso no lo puede hacer. ¿Ya? Asimismo, también no puede exigir un credo específico para ingresar, ¿ya? Ni el mismo credo que se profesa muchas veces. ¿Ya? Yo recuerdo que en mi época probablemente las clases de religión eran obligatorias y tenían una tendencia. Efectivamente, ¿ya? Un colegio no puede desvincular a un estudiante tampoco por diferencias religiosas, incluso que vayan en contra de la entidad institucional. Pero distinto es también la supervigilancia, usted me decía, la supervigilancia respecto también a la conducta del niño o adolescente en el establecimiento. Un proyecto educativo puede ser religioso, pero no puede justificar la discriminación ni restringir el derecho a la educación. Incluso hay una ley de inclusión que refuerza el principio de lo que se llama, esto es súper clave, diversidad e inclusión. Y la Ley General de Educación impone estándares, ¿ya? Tanto en el sentido de la diversidad y la inclusión. ¿Ya? Los estándares son ciertas categorías sospechosas, por llamarlo de alguna manera, que identifican la infracción a garantías o derechos en el ámbito de la Ley General de Educación, ¿ya? En general, en conflictos que se han presentado ante tribunales, que relacionándolo un poco, han protegido continuidad educativa, ¿ya?, como estándar, incluso ordenando gestiones para asegurar la matrícula, en otro establecimiento incluso, muchas veces si la situación concreta lo amerita, como lo que usted me decía. O sea, si el colegio no tiene los recursos humanos, profesionales y económicos para realizar los cambios, tiene que facilitarle esas condiciones y perfectamente bien se puede hacer vía corte de apelación, de recursos de protección o algún recurso administrativo. Sí. Ministro, cuando usted dice que el recurso de protección lo que constata es una situación fáctica, es decir, al parecer aquí hay evidencia de un acto discriminatorio o un acto que está contra la Ley General de Educación, pero la Corte no resuelve el conflicto, vuelve a la comunidad, por lo tanto es la comunidad educativa la que tiene que resolverlo mediante las directrices que constató la Corte de Apelación, en este caso para un recurso de protección. Cuando supera los bordes de la garantía, sí lo puede hacer. ¿No es cierto? Puede incluso dejar sin efecto algunos tipos de resoluciones administrativas, si es que están en contra, por ejemplo, del reglamento. Muchas veces lo que se hace es que se denuncia a la superintendencia o se emplaza a la superintendencia para que también se haga parte, de tal manera de que también se generen medidas correctivas, preventivas, educativas, ¿ya? O sea, que se tomen medidas. Ahora, hay que tener un marco que yo creo que es sumamente importante. A ver. ¿Ya? A ver, ¿qué cosas son relevantes para los efectos de entender cómo funciona el sistema? Primero, toda entidad educativa tiene que tener un reglamento interno. Ese reglamento tiene que contener reglas. Las reglas tienen que ser claras, tienen que ser causales, o sea, que haya algo que vincule a una causa, un hecho fáctico. Un hecho con un efecto, claro. Causa y efecto, efectivamente. Claro. Tienen que ser graduales. La expulsión es la última ratio, ¿ya? Aparte de eso, tienen que respetar la identidad de género, por ejemplo, y tienen que tener un enfoque de inclusión. Siempre tienen que elegir para iniciar cualquier reclamo la vía formal, ¿ya? Porque muchas veces esto hay que tener cuidado con las funas, por ejemplo, porque nosotros vemos mucha autotutela, esto se llama autotutela, o sea que yo corrijo muchas veces
faltas de muchas entidades educativas, uno los ve y esto se genera muchas veces a nivel de desprestigio, hay que tener cuidado Sí. con eso, ¿ya? Tienen que notificarse las resoluciones, ¿ya? Y tienen que generalmente instruir medidas de apoyo. O sea, no puede una situación de discriminación arbitraria, no puede quedar, ¿no es cierto?, al azar, necesario. Y muchas veces esto se hace a través de las órdenes de no innovar, de la ONI, en que se solicita precisamente que mientras se resuelve el recurso, se tomen o se adopten determinadas medidas de acompañamiento. La institución educativa deberá, ¿no es cierto?, tomar tales medidas para los efectos de proteger o cautelar que no se continúe o se mantenga en el tiempo esta discriminación arbitraria. Eso es cuando hay humo. Exacto. Se llama en términos técnicos cuando hay humo de buen derecho, o sea que eventualmente podría o hay antecedentes que conducen a que el recurso, ¿no es cierto?, podría tener éxito. No lo puedo garantizar Sí, por tampoco, supuesto. pero claro, derecho a la defensa y los descargos también es fundamental, ¿ya? Del estudiante, del apoderado, tiene que ser escuchado. Proporcionalidad en la sanción, tiene que ser proporcional, o sea, yo no puedo, ¿no es cierto?, por una falta menor, y tiene que estar descrita además, ¿ya? Sí. La resolución tiene que ser fundada, tiene que estar comunicada por las vías oficiales, tiene que haber un registro del proceso, ¿ya? Como un expediente. No simplemente... Hablando de si fuéramos Absoluta. tribunal. ¿Ah? Claro, tiene que haber un sistema de registro, puede ser incluso virtual, pero tiene que tener garantía de ese registro. Significa, por ejemplo, la confidencialidad, porque todos estos aspectos son sensibles, entonces hay que mantener ciertos niveles de confidencialidad. Exacto. Y además siempre hay que informar a la Superintendencia de Educación cuando esto corresponda, ¿ya? Sí. Sobre todo en los organismos subvencionados y sobre todo con las medidas extremas. Exacto. Estamos hablando de expulsión y cancelación de la matrícula. Que eso... Ministro. Así es. Sí, estamos conversando con Alberto Amiot, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco. Tenemos ciertas preguntas que tienen que ver con la oportunidad. Dice, a mi hijo le cancelaron la matrícula luego de que había terminado todo el proceso de opción para elegir otro colegio. Es decir, los procesos de la tómbola parten en agosto más o menos y están en noviembre, octubre más o menos finiquitados. Entiendo que la pregunta de la persona es que la comunicación del colegio fue después de cualquier otra posibilidad de cambiar a mi hijo de colegio. ¿Qué debe hacer? ¿El colegio debe hacerse cargo o es el sistema a través de la superintendencia o de las seremías los que tienen que darle una ubicación a ese niño que quedó fuera del sistema producto de una decisión tardía? Bueno, la Superintendencia de Educación o el Mineduc necesariamente tienen que hacerse cargo. No puede ningún niño o adolescente quedar sin educación. Ya. Digamos, es una garantía que establece el Estado, de tal manera... Ahora, las medidas correctivas, ya lo señalamos, existen distintas instancias. Podrá existir la instancia administrativa o derechamente el recurso de protección. ¿No es cierto? Si yo veo que no hay un pronunciamiento, que hay una tardanza. Hay también una ley de silencio administrativo, si los órganos del Estado no emiten pronunciamiento dentro de un determinado plazo razonable, que eventualmente de lo que se conoce son 15 días, y se entiende, ¿no es cierto?, que se está asumiendo ese costo que implica, ¿no es cierto?, la tramitación de ese reclamo, en definitiva, y que se entiende que está siendo afirmativa la respuesta por parte del Estado. Exacto. Ahora, sí, por supuesto, lo escucho. Consejos. A ver, vamos. Consejos para la familia. Primero, que conozcan sus derechos. O sea, yo creo que una familia tiene que estar muy bien informada, por eso la comunidad educativa tiene la obligación de publicar en sus redes virtuales, materiales, en las reuniones de centro de padres, ¿no es cierto?, las reuniones de curso en general, mantener a la vista cuáles son los derechos, ¿ya? ¿Y qué protegen esto? Acceso y continuidad en la educación. Segundo, guarden evidencia, correos, cartas, Mensajes, citaciones. claro, es todo. bueno, mensajes, bueno guardarlo. Agoten siempre el Consejo de la Vía Administrativa, reclamo ante la Superintendencia. Para errores, por ejemplo, hay más que la falta, probablemente, para tener acceso a la educación en las matrículas, muchas veces fue el error en la asignación. Claro. Hubo niños, yo pude constatarlo porque alguna investigación pequeña realicé respecto a eso, ¿Ya? hubo niños que tenían 2 asignaciones en 2 colegios, Claro. o se repetían muchas veces. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿ya? O sea, yo creo que tiene que haber, mejorar los sistemas para los efectos de que existe una adecuada depuración de la información, ¿ya?
Todo el sistema de admisión escolar tiene que funcionar, ¿no es cierto?, de una manera coordinada, interoperativamente, generar esos escenarios. Y lo último yo diría que es la vía judicial. No es recomendable, ¿no es cierto?, cuando ya uno verifica que hay un acto ilegal y arbitrario, necesariamente la vía judicial. Y siempre no se olviden, recurran a las fuentes oficiales y orientación. Hay portales en Ley de Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional, Mineduc, Superintendencia de Educación, circulares vigentes también, ¿ya? Hoy en día se utiliza la inteligencia artificial para los efectos de obtener información, pero siempre hay que tener cuidado. Absolutamente. Hay que filtrar las fuentes de información, hay que verificarlas en los registros oficiales, ¿ya? Ahora, mire, es súper importante, y esto los padres lo pueden exigir. Hay reglamentos y documentos oficiales del establecimiento, ¿ya?, que tienen que exigirlos, tienen que existir. En relación a las comunicaciones internas, por ejemplo, en relación a las reuniones, a las tutorías, ¿ya? Las tutorías dicen relación con aquellos niños que eventualmente se encuentran en desventaja, ¿no es cierto?, porque probablemente su aprendizaje es distinto. Exacto. O sea, ni mejor... Ni peor, todo lo distinto. Ni peor, sino que es distinto, en definitiva. Sí. Claro, y tienen que exigirle al establecimiento que tenga instrumentos. También los canales internos de comunicación del establecimiento son sumamente relevantes. Tienen que haber reuniones de apoderados. Es bueno cuando uno se dirige a dejar constancia a través de un correo institucional. Cuaderno de comunicaciones también es importante, enviar a los profesores, a la comunidad educativa. Teléfono o mensajería oficial del establecimiento. Hoy en día todo esto funciona, ¿ya? Un tabló, cartelera informativa, o sea, hay un montón de instrumentos que usted los puede. ¿Ministro? Y las plataformas externas. Por supuesto. Ministro, dos preguntas para finalizar, porque ya creo que hemos englobado la mayor cantidad de las preguntas. Se ha dado en la comunidad de redes sociales del Poder Judicial algo muy rico, porque gente pregunta y gente también responde dentro de la misma comunidad de lo que usted está hablando. Alguien dice que cree que los reglamentos institucionales tienen mucho poder versus a las condiciones de los alumnos, y otra persona dice que todos los apoderados tenemos que leer el reglamento, y es lo menos que hacemos. Por lo tanto, quedamos al descuido porque no sabemos finalmente cuáles son las reglas del colegio. Por lo tanto, tenemos que sí o sí leer los reglamentos institucionales a la hora de matricular. Y quiero hacerle la última pregunta. Estamos terminando ya la comunicación. ¿Me escucha, ministro? Sí, lo escucho. Perfecto. La última pregunta que transportas, que tiene que ver con la vulneración de ciertas condiciones, ciertos derechos. Nos ha preguntado mucho de la nueva ley que comienza a regir este año en marzo sobre el no uso de celulares en las salas de clase. Hay gente que ha dicho, mi hija tiene una condición de espectro autista, mi hija tiene que estar conectada permanentemente con su madre dentro del laboratorio escolar, mis hijas ocupan sus celulares para procesos pedagógicos, mis hijas me avisan cuando van saliendo. Hay un sinfín de preguntas asociadas a esta nueva ley que fue promulgada obviamente por el Congreso hace un tiempo ya, y que a través de las instituciones públicas correspondientes como el Ministerio de Educación se ha recordado y se ha publicitado durante las últimas semanas, pero parece que va a ser una controversia apenas comience el año escolar. ¿Cómo la persona tiene que determinar si una ley vigente podría atentar con ciertas condiciones de recreos? Ok, bueno, yo creo que tiene dos respuestas, Julio. Una respuesta se la voy a dar en términos generales y después voy a hacerme cargo directamente de la. Primero, ¿qué es una comunidad educativa informada o qué elementos fundamentales debe tener una comunidad educativa informada? Recordemos, un colegio no es simplemente un colegio, es una comunidad educativa. Exacto. En este contexto, una comunidad, fíjese, educativa informada es aquella en la que todos los actores, familias, estudiantes, docentes, equipos directivos, y yo diría que incluso los asistentes, reciben información clara, oportuna, accesible y mediante canales oficiales. Primero, de modo que pueden, ¿no es cierto?, ejercer adecuadamente sus derechos y deberes. Ya. Ahí va, derechos y deberes, porque yo también tengo deberes. Participar en la vida escolar y finalmente yo diría que además
es sumamente importante comprender el funcionamiento del establecimiento. O sea, por eso el reglamento es importante revisarlo, leerlo. ¿Ya? Ahora, lo que usted me dice es una noticia en desarrollo. Realmente yo incluso creo que va a estar sometida probablemente a algún tipo de cuestionamiento por la vía legal. Yo no me atrevería a darle una respuesta porque probablemente me toque... Después usted en su sala puede que vea un recurso de protección al respecto, por lo tanto no se lo va a pedir. Conocerla vía recursos de protección eventualmente. Ahora, lo que sí es que yo creo que, fíjese que hay un tratadista argentino, un profesor Linares Quintana, ¿Ya? que dice que se puede igualar por diferenciación. O sea, que yo creo que casos excepcionales y particulares deben tener una regulación especial. Y yo tengo necesariamente que adaptar, ¿no es cierto?, el contexto legislativo con los elementos y subsumirlo en los elementos fácticos de contexto que estoy resolviendo, tanto administrativamente, ¿no es cierto?, como también por la vía jurisdiccional. Perfecto. Queremos agradecer al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Alberto Amiot, por haber sido el juez en línea de ministro, su tiempo, su disposición y todo lo que este programa. Muchas gracias, Julio. Un abrazo enorme y simplemente considerarme como un servidor judicial nada más. Así lo consideramos nosotros también. Me despido sin antes avisarles que este programa estará disponible en el canal de YouTube del Poder Judicial para que pueda ser educativo del Poder Judicial. Y por mi parte nos encontramos en otro programa el próximo mes de Jueces en Línea. Hasta pronto y que tengan bonitos últimos días, pero laboral. Un abrazo, Julio.